Hola, ¿cómo están? Hay un tema en finanzas internacionales muy importante que se denomina paridad de tasas de interés. Esa paridad de tasas de interés significa que cuando hay dos tipos de interés distintos, por ejemplo, en el Reino Unido tendríamos el 10% efectivo anual, por decir un valor, y en Estados Unidos, que sería nuestro país doméstico, un 5% anual. Los capitales se sienten atraídos obviamente por la mayor rentabilidad, por el sitio, por el lugar, por el país donde esa fuente de renta fija ofrezca mayor rentabilidad. Por tanto, todos los capitales, en principio, estadounidenses, se desplazarían hacia el Reino Unido, donde se paga el doble de lo que se paga en Estados Unidos, mientras que los capitales británicos en ningún caso se sentirían atraídos para desplazarse, para generar rentabilidad en Estados Unidos. ¿Cómo se hace este procedimiento? Si tomamos un caso, por ejemplo, $1.000.000 para ser invertidos con una tasa de cambio de contado requerida para comprar la moneda extranjera, por ejemplo, de que $1 de Estados Unidos adquiera media libra esterlina, o lo que es lo mismo, la tasa invertida, una libra esterlina compra $2 de Estados Unidos. Con ese $1.000.000 adquiriríamos de contado entonces 500.000 libras. Ceteris paribus, invirtiendo en la tasa de interés del Reino Unido del 10% al periodo pactado, digamos anual vencido, recuperaríamos las 500.000 libras esterlinas y recibiríamos adicionalmente 50.000 libras esterlinas como rendimientos. Por tanto, un capital final en libras esterlinas de 550.000 unidades. Suponiendo que la tasa de interés entonces sea la que se recibe finalmente sin ningún descuento, ni ningún pago o ningún costo, vamos a reintegrar y a monetizar ese capital final en libras, 550.000 libras, a dólar de Estados Unidos. ¿Con qué lo podríamos hacer? Supongamos que la tasa de cambio inicial, la S1, una libra compra $2 de Estados Unidos o $1 de Estados Unidos compra media libra esterlina, no ha variado. Por tanto, esas 550.000 libras, al multiplicarlas por la tasa de cambio inicial, me dará $1.100.000, con lo cual obtendré realizada una rentabilidad bruta, ceteris paribus otra vez, de 10%, que era lo que yo había buscado precisamente en el Reino Unido. Ahora, si hay una variación del tipo de cambio de contado a plazo realizado en la fecha de vencimiento de la colocación en fuente de renta fija, es decir, en la tasa de interés en el Reino Unido, en ese lapso de un año, por ejemplo, con la S/NA, donde la libra esterlina ahora compre $2.10, por ejemplo, esos 550.000 libras esterlinas, que son el capital final en libras esterlinas, lo multiplicaríamos para reintegrar y monetizar las libras en dólares de Estados Unidos, obteniendo entonces un valor total final de $1.150.000 de Estados Unidos, lo cual significa entonces unos rendimientos de 150.000 dólares de Estados Unidos y por tanto una tasa de rentabilidad del 15%. Esto me explica entonces, como procedimiento muy sencillo, en qué consiste la paridad de tasas de interés. En este caso sería descubierta porque me estoy arriesgando, me estoy exponiendo al riesgo de tipo de cambio, que significa que el tipo de cambio, la tasa de cambio varía en el tiempo, día a día, y obviamente en ese lapso de un año la variación puede ser muy alta. Gracias.
Entonces, trasladando lo que acabamos de exponer hace un momento al tablero, para que se quede más claro. Tenemos un capital principal de $1 millón, una tasa de cambio de contado, S sub 1, donde $1 de Estados Unidos compra media libra esterlina, una tasa de interés efectiva anual para Estados Unidos, el país doméstico, del 5%, para el Reino Unido, para el mismo periodo, del 10%, y vamos a suponer inicialmente entonces que con el capital principal adquiero moneda extranjera, $1 millón por 0,5 libras por dólar, me dará 500.000 libras esterlinas. Eso lo pongo a rentar con la tasa de interés efectiva anual del Reino Unido, United Kingdom. Eso me da 550.000 libras esterlinas como capital final en libras esterlinas para final del periodo, lo cual reintegro y monetizo con la tasa de cambio de contado, que suponemos que es la misma. Pero esta es la que yo encuentro al final del periodo de la fecha de la colocación, en fuente de renta fija. Es decir, cuando madura el título, cuando me entregan de nuevo mi capital inicial invertido, las 500.000 libras, más los intereses, con la tasa de cambio de ese día, repito, donde una libra compra tantos dólares, que es esta misma pero invertida, es decir, una libra compra $2. Esto me dará $1.100.000 de Estados Unidos, lo cual implica que me gano como rendimiento $100.000 de Estados Unidos y la tasa de rentabilidad, ceteris paribus, será del 10%, que era lo que yo buscaba, ciertamente. Ahora, la segunda opción, digamos, la segunda situación o circunstancia que se puede presentar, que es la más lógica, es que la tasa de cambio de contado en ese lapso haya variado. Vamos a suponer que se llame S sub NA, donde la libra esterlina ahora adquiriría, por ejemplo, porque se valorizó, se apreció la libra esterlina frente al dólar de Estados Unidos, compraría $2.10. Inicialmente compra solamente $2. Por tanto, los 550.000 libras, ya no las multiplico por la S sub 1, sino por la S sub NA. Por tanto, 550.000 libras esterlinas, que es mi capital final en libras esterlinas al final del año, después de la colocación en fuente de renta fija, por 2,1 dólar por libra, me daría $1.155.000 de Estados Unidos, lo cual implica entonces que tengo unos rendimientos de $155.000, ceteris paribus, con una tasa de rentabilidad efectiva del 15,5%. Hace un momento cometí un pequeño error, es decir, una pequeña inconsistencia al decir que era 1.150.000, en realidad es 1.155.000 libras, y por tanto no, la tasa de interés efectiva no sería del 15%, sino del 15,5% efectivo exactamente.